Bueno, queridos amigos, me da muchísima alegría volverlos a saludar y darles la bienvenida a este nuestro espacio, el podcast Esfera Pública. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. De verdad que me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de compartir con una mujer de verdad de las más importantes de este país, una mujer no solamente de alto perfil profesional, sino con una gran estatura moral y una mujer con un elevadísimo sentido patriótico, a quien le doy la bienvenida y las gracias a Dios porque he sido beneficiaria de su generosidad. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros este espacio. Hola, mi querida Claudia Margarita. Yo feliz, tú sabes que aquí tienes un afán irreductible de tu capacidad, de tu liderazgo, de tu valentía. Feliz de poder conversar. Qué maravilla que hayas abierto este podcast que yo creo que le va a servir a la ciudadanía para hablar de temas difíciles de manera fácil, para que todo el mundo vaya entendiendo lo que se le viene al país, porque hay tiempos donde uno puede estar muy desconectado de la política y todo va muy bien. Pero hay tiempos donde las cosas se ponen difíciles y a todos nos toca meternos, estar enterados y jugar. Ayer leía un Twitter que me llamó mucho la atención. Decía, extraño los tiempos donde no sabía que era la UPC, hablando de los pagos de salud de un ciudadano. Y yo pensaba, sí, Buenísimo. eso pasa. Cuando uno Ayer está hablé en con, tiempos buenos, no tiene que preocuparse de la política, pero cuando llegan los tiempos malos, todos tenemos que estar atentos. Estoy de acuerdo. Ayer hablaba con un amigo también congresista de la bancada y le decía yo, hombre, yo no sé si en todas las regiones del país, pero por lo menos aquí en mi región, aquí en Valledupar, en el Cesar, yo siento que todavía hay un número muy importante de personas, aunque cada vez hay más gente como involucrándose en el tema político y planteando sus preocupaciones, todavía hay mucha gente desconectada. Yo diría, todavía hace falta que más los ciudadanos hagan parte de las discusiones políticas. Yo creo que ahí está verdaderamente la democracia, no solamente en ir el domingo a votar, sino en hacerse parte de las discusiones que nos afectan a todos. Y creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales decidí abrir este espacio de interlocución para, como tú lo decías, plantearle a la gente de la manera más sencilla esos temas que hoy nos están preocupando. Y sí que hay temas que nos preocupan hoy, ¿no? Cantidad. Muchísimos. Hoy uno no sabe de qué hablar, si del problema de seguridad, del problema de la salud que se nos está colapsando un sistema ante nuestros ojos, del problema pensional, que van a sacar una reforma que va a ser tremendamente gravosa para los colombianos, o si hablar de las situaciones tan terribles que está viviendo, por ejemplo, el suroccidente del país. Claudia Margarita, amanecimos con un ataque sobre la tercera brigada en Cali, dos municipios tomados en el Cauca, Cajibío y Suárez, con ataques tremendos, uno en el ejército en la Salvajina y otro contra la policía en Cajibío, Cauca, 15 minutos de Popayán. Entonces uno se preocupa pues mucho, ¿no? Y uno ve esas noticias y espera una respuesta de un gobierno que diga cómo va a controlar la situación de seguridad del país y, oh sorpresa, un alto funcionario del gobierno dice, por ejemplo, sobre la creación de nuevos frentes de las disidencias de la FARC, que ellos están, comillas, en todo su derecho a hacerlo y realmente uno casi quiere Y entrar. bienvenidos, bienvenidas las reorganizaciones, están en su derecho. Hágame el favor, como si hubiera derecho a asesinar a los colombianos, a extorsionarlos, a reclutar nuestros niños. Yo sinceramente empiezo a sentir, Claudia Margarita, que aquí el gobierno tiene una actitud con el crimen muy complicada, porque claro, como son guerrillas de izquierda, y hay que acordarse que el presidente estuvo en una guerrilla de izquierda, pareciera que ellos miran con muchísima simpatía esa, esa accionar terrorista bajo la figura de rebelión. Cuando usted es rebelde, entonces el asesinato no es asesinato, el secuestro no es secuestro, todo se vale. El narcotráfico ya no es una actividad tan mala, Ah, etcétera. no, es Bueno, solamente quisiéramos para hablar de este financiarse. tema que también es de mucha preocupación, pero hoy le hemos prometido a todas las personas que se conectan a este espacio que les vamos a hablar sobre una de las llamadas reformas sociales, que es precisamente la reforma pensional. Te cuento que hace un par de semanas hice un podcast donde les hablaba
sobre la reforma de la salud, lo explicamos, en ese momento todavía no se había hundido la reforma y yo decía que lo más conveniente era que se hundiera, pues lo nefasto, así que celebramos que no haya pasado la reforma pensional en el Congreso, aunque nos queda un sabor agridulce porque hoy vemos que el gobierno la va a imponer, o sea, la va a hacer a las malas y ha puesto ya en jaque a todas las EPS que hoy operan servicios de salud en el país. No, pues es Piensa, terrible, Claudia senadora, Margarita. rápidamente de las intervenciones, por ejemplo, de intervención sobre Sanitas y de la 9PS y de las que se pudieran venir. Vea, evidentemente la intervención de Sanitas, como lo dejó clarísimo el tuit del presidente, es una intervención eminentemente política. Él considera que Keralty, que es la empresa dueña de Sanitas, lo derrotó en la comisión, lo cual es falso. Lo derrotó un mal proyecto, porque ahí en ese proyecto del gobierno no hay un sistema. Hay un par de ideas locas, como por ejemplo, coger la plata a la salud y entregársela a la política. ¿Usted qué opina, Claudia Margarita, cuando hemos visto los hospitales, me imagino que en el Cesar es igual, llenos de contratistas, amigos de los alcaldes y gobernadores, cuando vemos cómo se pelean las direcciones de los hospitales públicos porque se roban la plata de la salud? Entonces, no solamente pasarle el cáncer que se está comiendo los hospitales públicos a todo el sistema. Esa era la propuesta de Gustavo Petro. Y además, que creáramos unos 200.000 cargos para amigos del petrismo que fueran de casa en casa tomándole la presión a la gente y recetándole algún medicamento, porque no podían ser médicos ni enfermeras, Claudia Margarita, como mentirosamente le decían a los colombianos. ¿Sabe por qué? Porque no nos alcanzan. Si sacan los médicos y las enfermeras de las clínicas, no va a haber quien se quede en las clínicas. Entonces es una reforma re loca que no tiene ni pies ni cabeza, que la votaron en contra incluso partidos de gobierno. Es que imagínese que usted encuentra el partido de la U de gobierno votando en contra, el partido liberal de gobierno votando en contra, el partido verde en la comisión séptima de Senado votó a favor con Fabián Díaz, pero acuérdese de Catherine Huina. Es que Sí, creo nos que me decías de entró las senadoras un... del Partido Verde que estuvieron haciendo un activismo fuerte en contra de la reforma. Ok, sí, no, entonces nos decías de las senadoras que incluso el Partido Verde hicieron Incluso activismo el para Partido Verde, o derrotarlo. sea, gente que votó por Gustavo Petro activamente, que le hizo campaña, Catherine Miranda, Catherine Huina, diciendo que la reforma era mala. Y entonces ahora el presidente sale a decir que el problema es que estamos pagados por Keralty. Hágame el favor, el descaro. Yo voy a mostrar, por ejemplo, como el senador Wilson Arias, que tanto nos critica, en cambio, a él le financió la campaña SADI, una compañía de aviones que trabaja en Ibagué, que tiene ambulancias aéreas, que es una IPS. Y él no se declaró impedido. ¿Y qué le parece a usted que reciben donaciones de una empresa cuyo dueño es FEMSA, Coca-Cola? Y entonces no es que dicen que lo de nosotros también es ilegal, entonces lo de ellos, ¿cómo es que es legal? Entonces, a ellos les gusta decir muchas mentiras, Claudia Margarita, pero sobre todo a mí me da mucho pesar, porque vienen desde el inicio del gobierno con el plan de generarle una crisis a la salud. Y estamos llegando ya a la famosa crisis. Le han cortado el chorro a la salud, no han querido pagar, no han querido subir los precios, no han querido comprar los medicamentos, nos están ahogando el sistema de salud. Y la intervención de Sanitas, una de las mejores EPS de Colombia, sin que exista, ya lo dijo la Procuraduría, ni siquiera un expediente, por lo menos no lo quisieron entregar porque no lo tienen, me imagino que se lo inventarán de aquí a allá. Intervienen la nueva EPS porque como metieron las cifras de la nueva EPS corriendo en la resolución de Sanitas, pues ya le tocaba. Y alguien me decía, ¿y porque la nueva EPS, si bien tenían el control, tenían una junta directiva donde todavía estaba el sector privado que podía empezar a contar lo que están haciendo? Y usted dirá, Claudia Margarita, bueno, todo esto para mejorarle el servicio a los colombianos. No, porque usted va y mira lo que le pasó a Sabia Salud, que es una de las EPS que Petro intervino para poderse tomar la nueva EPS, y el servicio se ha deteriorado. Los colombianos están recibiendo peor servicio, los hospitales les deben más plata. De manera que aquí queda claro que lo que quiere el gobierno es la plata. Y el nivel de incertidumbre que hay en la red de prestadores es incalculable. Hace poco hablábamos con profesionales que son dueños de IPS, de pequeñas IPS. Incluso me contaba a una persona que conozco aquí en Valledupar que me decía, estábamos listos este año para arrancar la construcción de una nueva sede para nuestra IPS. Definitivamente cancelada esa posibilidad. Ante esta incertidumbre no lo vamos a hacer. Y ahí lo que se frustró fue una capacidad de inversión, de generación de empleo, de crecimiento del sector que le iba a beneficiar no solamente al sector empresarial, sino obviamente a miles de afiliados que podrían recibir un mejor servicio. Entonces, realmente
es catastrófico y lo más triste, senadora, es que seguramente el gobierno saldrá a decir cuando aparezcan los peores desastres que no queremos que sucedan, muertos, por ejemplo, saldrá a decir que todo fue culpa del trámite de la reforma o determinados senadores Claro, lo pusieron. claro, él va a salir a Entonces, decir que cuando todo fracase fue culpa de los que no aprobaron la reforma. Que le quede claro a los colombianos, la reforma no se aprobó por mala y él la está implementando y los resultados de esa mala reforma van a hacer que muchos colombiaos enfermos perezcan. ok, y pasando el tema de la reforma pensional, que vamos a darle un poco más de desarrollo, es la que pues ahora el Congreso tiene pues toda su tarea puesta en aprobar o no el proyecto de reforma pensional, estudiarla, someterla a los diferentes debates. ¿Qué te parece cómo está el ambiente de este proyecto de reforma? Yo quisiera que le contáramos a las personas que nos ven en tres partes la reforma pensional. Una primera parte como comparando este modelo que propone el gobierno con el modelo actual de los colombianos, digamos, qué es lo que cambia. Y en una segunda parte, cómo se afectaría cada ciudadano y la sociedad en general en caso de que este proyecto de reforma llegue a pasar. Entonces, tal vez empezamos por cuál es la diferencia entre el proyecto que propone el gobierno actualmente y el modelo que hoy tenemos los colombianos. No hay mucha diferencia, Claudia Margarita, en términos de los temas sociales, porque la primera gran mentira que ha dicho el gobierno es que la reforma pensional se refiere a los subsidios del adulto mayor. Nada tiene que ver. El subsidio al adulto mayor hace parte de la ley 100, lo incorporaron cuando el presidente Uribe fue ponente, y luego ha venido creciendo. En el gobierno del presidente Uribe llegamos a tener 900.000 ancianos con el subsidio del adulto mayor. Durante el gobierno Duque se aumentó no solamente la mesada, sino el número, llegamos a 1.700.000. Sin embargo, según el CISBEN que usted quiera cubrir, podemos estar hablando de que nos faltan 2,5 millones de ancianos o 1.700.000 más. La pregunta es, ¿se necesita reforma pensional para poder subir ese subsidio? Y la respuesta categórica es no, nada tiene que ver. La plata del ahorro pensional es esta. La plata del presupuesto general de la nación es esta. Uno paga los subsidios con la plata del presupuesto general de la nación, que viene de lo que pagan los colombianos en impuestos y las rentas que tiene la nación. Entonces, nada tiene que ver. Entonces dicen, no, es que se va a necesitar el ahorro pensional para pagar subsidios. No, el presidente lo quiso decir, pero el país le dijo no. Entonces, nada tiene que ver. Entonces, yo quiero aclararle eso a los colombianos porque veo que los del pacto histórico le dicen muchas mentiras a los colombianos y les dice, ahí están pintados los del Centro Democrático que no quieren el subsidio al adulto mayor. Perdón, si nosotros lo creamos con el presidente Uribe, lo crecimos con el presidente Duque, le aumentamos el monto que le llega a los adultos mayores, entonces no digan tantas mentiras. La pregunta, Claudia Margarita, que hay que hacerles es, ¿cuántos nuevos puestos para adulto mayor creó el gobierno Petro en estos 2 años? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Cero. Cero. De hecho, decreció como en 80.000 personas, porque el gobierno es tan descuidado que ni siquiera eso ha podido hacer. Entonces, fíjese que esa es la primera gran mentira. ¿Cuál es la diferencia de lo que está planteando el presidente Petro fundamental? Y es que nos obliga a todos a cotizar en Colpensiones. Hoy los colombianos tenemos derecho a escoger el fondo. Entonces, Claudia Margarita dice, a mí me gusta Porvenir o me gusta Escandia y mete su plata y su ahorro pensional en el fondo que ella quiere. Hoy el gobierno dice, no señor, Claudia Margarita, tu plata va a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. Entonces tú dirás, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa que vamos a matar los fondos, porque 3 salarios mínimos representan el 80% de los recursos y de las personas que están cotizando. Entonces, uno termina diciendo que sí van a existir los fondos, pero para el 20% de recursos que quedan, es decir, los van a matar, no aguantamos un sistema de fondos como el que tenemos hoy. Y entonces se estará preguntando quién nos oye. ¿Y qué es lo malo de eso? Lo malo de eso es varias cosas. La primera, ¿cómo va a cuidar Colpensiones tu plata? Y esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Me van a cuidar bien mi plata o no? Y la respuesta es, primero, apenas entra Colpensiones, deja de ser tu plata, Claudia Margarita. Esa plata que sale de tu salario, el gobierno la convierte en un fondo público. Es decir, ya no es de Claudia Margarita. Y la mete en una bolsa de donde pagan todas las pensiones, sobre la base de que los más jóvenes están metiendo plata para pagarle a los viejos.
Eso tiene un problema central y es la gente ya no tiene tantos hijos. Si tú piensas en tu abuelo, Claudia Margarita, ¿cuántos hijos tenía? 6. ¿Y tu bisabuelo? No me preguntas por mi papá porque ese es un caso sui generis, tú sabes. Entonces vamos para Bueno, atrás. pero echa para atrás. Eh, no, mi bisabuelo seguramente como 12. Claro, cada día, digamos, los cambios. Y viste las noticias que nos está sacando ahorita el DANE, ¿no? La reducción dramática de las tasas de natalidad en Colombia. Dramáticas, porque Claudia Margarita, que viene de una familia de 12 y 6, tuvo 2. Y el hijo de Claudia Así es. Margarita, si bien le va, de pronto tiene uno o si no tiene un gato, pero castrado. Así Entonces, es. fíjese que ya no va a haber juventud que nos pague. Entonces, el gran problema es, bueno, se van a gastar tu ahorro pensional, Claudia Margarita, luego con qué te lo van a responder. Y la respuesta es, no va a haber plata, porque las nuevas generaciones no van a tener cómo pagar. Hoy nosotros tenemos una bomba pensional, Claudia Margarita, que vale el 100% del PIB. Con esta reforma va a quedar debiendo el 180% del PIB. Es decir, los niños colombianos, los niños que van a nacer en Colombia van a nacer en un país fiscalmente inviable. Entonces, ese es el primer gran problema. Es decir, no hay plata para pagar un sistema de esa naturaleza. Pero el segundo problema es la muerte de los fondos. Pues la primera reacción que uno tiene es, a mí me parece muy aburridor que a uno lo obliguen a estar en Colpensiones, que le cobra más administración, que no invierte la plata, que se va gastando tu plata y que tu plata deja de ser tuya, que es lo más grave, ¿no? Ahora ya le cuento cuál es otra consecuencia de eso. Pero el otro problema es la desaparición de los fondos. Alguno dirá, ay, pero ¿a quién le importan los fondos? Bueno, resulta que los fondos son un capital enorme que tiene Colombia, son más de 400 billones de pesos que hemos ahorrado y que está creciendo con los ahorros de todos y que se utiliza para financiar todos los proyectos de Colombia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se construye una autopista 4G, de esas que no le gustan al presidente Petro, no es verdad que el Estado invierta toda la plata. El particular tiene que poner la plata y la puede pedir prestada en un banco o la puede pedir en los fondos que le prestan plata a los proyectos privados. Una de las cosas que uno tiene que pensar en Colombia es que nosotros lo que necesitamos es crecer en emprendimiento, es generar más empresas y las empresas se crean cuando hay fondos de capital privado que están dispuestas a prestarles a los proyectos. Un Rappi no puede surgir si alguien no le presta plata. ¿Y quién le presta plata? Pues esos fondos que a su vez además invierten en los fondos de capital privado. Entonces, cuando usted destruye el mercado de capitales, porque le quita el 80% de la plata, que es el mercado de capitales que tiene Colombia, usted está condenando el crecimiento económico, está condenando los proyectos privados, está condenando la generación de empleo, está condenando el emprendimiento. Entonces, fíjese que la consecuencia no es solo esa, pero esa consecuencia que uno puede decir, bueno, pero a mí no me gusta el sector privado. Fíjese cuál es el problema que tiene Colombia. La gran mayoría, Claudia Margarita, de colombianos no se pensionan. ¿Sabes por qué? Porque no tienen Porque un no trabajo cotizan. formal. Como no Así tienen es. un trabajo formal, no pueden cotizar. Y si Así nosotros es. no vamos a dejar generar más empleo, más empresas, ¿dónde van a servir los trabajos formales para los colombianos que quisieran cotizar? Así es. Planteabas muy bien, digamos, el problema demográfico, digamos, de cómo hoy cada día nacen menos personas para el mercado laboral, pero yo quisiera también ayudar con lo último que planteaste de la importancia que es el mercado laboral para el sistema pensional. Es decir, vamos a ponerlo en cifras. Hoy en día, un poco más del 50%, de acuerdo a la cifra que uno quiera mirar, pero pongamos algo así como el 56% de los colombianos están en la informalidad. Es decir, esas son personas que no están cotizando al sistema Así pensional, es. cotizando al sistema de seguridad social. Entonces, de los que quedan, de los que sí cotizan, tenemos una densidad de cotizaciones, es decir, digamos, el número de meses que cotizan al año está aproximadamente en un 36%. Es decir, no todas las personas, aun cuando entran al mercado laboral, tienen la formalidad como para cotizar durante los 12 meses del año. Entonces, los aportes insuficientes son los que están haciendo o determinando principalmente que las personas no se pensionen. Más que el modelo, es el mercado laboral lo que está influyendo. Entonces, son dos temas, ¿no?, que planteabas. Uno es el tema demográfico, y otro es las características del mercado laboral que necesitamos mejorar para que más gente cotice y pues la gente cotizando pueda llegar a un sistema pensional. Quisiera recoger entonces en esas diferencias
En el sistema actual, las personas pueden decidir o están en Colpensiones o están en el fondo privado. En Colpensiones, la pensión se llama régimen de prima media, la pensión está definida, con prestación definida, es decir, las personas saben que se van a pensionar de acuerdo a unos parámetros que están definidos en la ley, un porcentaje del promedio de sus últimos años de ingresos. En cambio, en el régimen de ahorro individual, donde cada quien tiene su cuenta particular y está colocando los ahorros durante su vida, la pensión va a estar determinada por la cantidad de ahorros acumulados y los rendimientos financieros que se generaron a lo largo de la vida. Hemos escuchado mucho decir, senadora Paloma, que en Colombia la gente que está en colpensiones o que el sistema de colpensiones, digamos, no es autosostenible. Es decir, el gobierno siempre tiene que colocar recursos para completar el pago de las pensiones, que es a lo que te referías con la bomba pensional o la deuda pensional que tiene el Estado colombiano. Así Ayer, es. hablando incluso con un congresista, él me decía, no, es que el sistema pensional actual tiene un grave problema porque el Estado tiene que colocar todos los años una plata para pagar esas pensiones. Yo le decía, hay que recordar que gran parte de la deuda que estamos pagando no se generó en la ley 100, senadora, tú me corriges, no se generó en la ley 100, sino que todavía estamos pagando los efectos del sistema anterior porque existía un modelo antes de que llegara la ley 100 completamente fragmentado con cientos de entidades previsionales que forjaron modelos pensionales que no tenían cálculo alguno, que le fueron prometiendo pensiones a todo el mundo y que incluso a gente que no cotizaba, ejemplo, pensión de gracias de los profesores, y eso generó una deuda enorme para el país que todavía hoy, 30 años después de crear la ley 100, estamos pagando. Así es. Por ejemplo, porque esas decisiones irresponsables son a las que nos podríamos someter si no miramos lo que vamos a hacer con esta nueva reforma. Es decir, decisiones populistas del hoy pudieran condenar a las generaciones futuras a pagar no solamente la deuda que ya tenemos, que habrá que pagarla, sino una deuda aún mayor. Total, Claudia Margarita, lo has dicho de una manera súper clara y solo quiero retomar algunas cosas. El régimen de prima media lo que dice es que te va a pagar los ingresos sobre los últimos 10 años de tu trabajo. Entonces tú puedes haber trabajado en cosas muy básicas, luego los últimos 10 años te consigues un buen empleo y te pensionas sobre ese salario. Eso termina generando que nosotros subsidiemos más del doble de la pensión. Es decir, que si cogiéramos tus aportes con los rendimientos y todo, el Estado no tiene cómo pagarte la pensión que te va a pagar. Ese es uno de los grandes problemas. Y sobre todo, imagínense lo que es subsidiar altas pensiones, porque una persona que se pensiona por encima con un montón de plata, pues tiene toda la posibilidad de que le subsidien. Por eso la gente que es de altos ingresos se termina toda pasando a colpensiones, porque le están regalando plata. ¿Quién no se va a pasar a que le regalen plata? Pero el problema no es ese, el problema es que esa plata, pues hay que pagarla. Y la tiene que pagar, pues los que ya el que está pensionado no lo va a pagar, la tiene que pagar la generación de atrás y la de atrás. Imagínense que con este proyecto, Claudia Margarita, en el 2070, que está aquí a la vuelta de la esquina, los fondos pensionales de Colombia quedan en cero pesos. O sea, la persona que se va a pensionar en el 2071 no tiene un solo centavo para que se pensione. Toca poner unos impuestos nuevos para que los colombianos paguemos las pensiones, que como les digo, suponen un aumento del 80% del PIB. Es decir, vamos a duplicar, en vez de arreglar el problema de la bomba pensional, vamos a duplicar la bomba pensional. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que la gente no entiende? Acuerda que yo le conté que cuando la plata entra a Colpensiones, ya no es de Claudia Margarita ni de Paloma, la plata es del Estado. Como son fondos públicos, cuando lleguemos al 2070 o al 2040 o al 2050 y el Estado vea, ya no tengo plata, va a decir, Claudia Margarita, a ti te tocaba una pensión de 3 millones de pesos, pero yo no tengo ya la plata, te voy a dar 500.000. Y tú vas a decir, pero ¿cómo así? Si era mi plata. Y él te va a decir, no, yo solo tengo plata pública, que fue lo que pasó exactamente en Argentina, que como era plata pública, pues el Estado decidió cuánto te daba de pensión. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando hoy con un sistema que no va a ser sostenible. Yo escuché a una de las senadoras del pacto el otro día en una entrevista y decía, pues creo que el entrevistador o alguien que estaba debatiendo con ella le planteaba más o menos el problema que
que tú nos explicas y decía, no, pero ya en el futuro, dentro de unos años, pues los gobiernos tendrán que mirar, y yo quiero decir tremenda irresponsabilidad cuando dicen eso, porque mire este ejemplo, yo creo que a los colombianos les puede servir. Imaginémonos una persona que hoy está pensionada con un salario mínimo, o sea, que ya tiene una pensión en Colpensiones. Esa persona que ya tiene una pensión en Colpensiones con un salario mínimo que hoy está en más o menos 1.160.000, digamos, Colpensiones tiene que pagarle a esa persona 13 mesadas de ese valor. Para pagarle a una persona que tiene una pensión de un salario mínimo, Colpensiones, que tiene un sistema de reparto, como le explicaba, una bolsa donde los que estamos cotizando actualmente llegamos para pagarle a los pensionados, necesitaría en promedio, a cifras de hoy, 10 personas cotizando por salario mínimo, que pagan más o menos 100 y pico mil de pesos mensuales, 10 personas cotizando para pagarle a un pensionado. Exacto. Es decir, necesitamos una gran base de cotizantes para poder sostener un sistema de reparto como el de Colpensiones. Imagínense bajo esa lógica de que no, eso lo resolvemos más adelante. Pues ¿de dónde sacamos gente que le meta plata al sistema pensional, sobre todo en este mercado laboral? Por cierto, cuña, además con la reforma laboral que están planteando, número de personas y además número o cantidad de cotizaciones que alimenten ese sistema. Yo también creo que es muy peligroso, digamos, que el Estado empiece a asumir la responsabilidad de las pensiones en Colpensiones de todos los colombianos con el modelo de régimen de prima media, que es un régimen de reparto, aún teniendo en cuenta las condiciones de ese mercado laboral. Una pregunta, senadora. En el modelo que propone el gobierno, entonces nos dicen, todas las personas estaríamos obligadas a cotizar en Colpensiones, dice el proyecto, hasta 3 salarios mínimos, ¿cierto? Y de ahí en adelante, si las personas ganan más, solo sobre ese excedente llevarían el dinero al fondo de ahorro individual. Esos fondos seguirían existiendo en las condiciones que hoy existen también, es decir, el proyecto de reforma permitiría que Porvenir, Scandia, los que actualmente están, sigan recibiendo esas cotizaciones, o qué está planteando el gobierno para el fondo de ahorro individual. El gobierno dice que sí, pero la pregunta es si los fondos se pueden sostener con esa plata, Claudia Margarita, porque si tú solamente vas a tener el 20% de los recursos, pues todos los fondos no van a poder sobrevivir. El tamaño del mercado va a ser chiquitico. O sea, de 100 pesos que había, vas a quedar con 20, pues ya no van a caber tantos fondos. Vamos a terminar tal vez con 1 o 2 fondos, con un agravante adicional, y es la remuneración de los fondos no queda clara. Uno le tiene que pagar al fondo por invertir la plata, porque eso es lo que hace el fondo. O sea, a diferencia del Estado que coge tu plata y la mete en esta bolsa y se la va gastando, el fondo lo que hace es coge tu plata y la invierte en proyectos, en esa 4G, en Rappi, en cualquier empresa, y te garantiza unos rendimientos que son tan importantes, Claudia Margarita, que cuando tú miras a una persona que se va a pensionar, el 70%, 68% de los recursos que tiene al final vienen de los rendimientos de la inversión que le hizo el fondo. ¿Sí? O sea, 30% fue lo que la persona puso, los rendimientos del trabajo que hizo el fondo le crecen el 70% esa cuenta. Entonces, eso es bien importante recordar, porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues que realmente lo que le va a crecer la platica, pues es una platica chiquita y que va a estar circunscrito solamente a los colombianos, pues que tienen altos ingresos. El 80% de los colombianos tienen menos de 3 salarios mínimos. Entonces quedan por fuera del sistema. Esto tiene además un problema, y es cómo se le va a pagar a los fondos. El gobierno dice que hay que llevarlo a cero y después le van a pagar sobre el globo de los recursos que tenga. La pregunta es cuánto le van a pagar y cómo se van a sostener, cuántos fondos van a poder sobrevivir en esta reducción del sistema. Todo eso no está claro, no está ni 5 claro, y yo me atrevería. Está claro qué va a pasar con la plata que ya está ahorrada en los fondos, esos más de 400 billones de pesos. Esa más o menos, porque obviamente se acuerda que en campaña, cuando Petro dijo que esa era plata pública, la gente le dijo, con mi pensión no te metas. Son 420 billones de pesos, billones con B. Uno no puede ni pensar la cantidad de plata que es esa. Entonces el gobierno dice, bueno, no, yo no le voy a echar mano. Esa plata queda en manos de los fondos. ¡Ja! No me haga reír. Hay un articulito que dice
que el gobierno va a decidir cuáles pueden ser las inversiones que hacen los fondos. Entonces, él no le echa mano, pero le va a decir al fondo dónde invierta. Y si el fondo, si el fondo dice, quisiéramos invertir, por ejemplo, en el exterior, que ha rentado también para los colombianos en este proyecto, pero el gobierno le dice solamente puede invertir en deuda pública colombiana, pues van a meter toda la plata dentro del Estado con el mismo riesgo que ya les expliqué, de que el gobierno en un momento dado diga, no tengo plata y no pago. Senadora, todas las personas en Colombia que actualmente estamos afiliados al sistema de pensiones, inmediatamente tendríamos que acogernos a esta reforma en caso de pasar, o se está planteando un régimen de transición como ha existido antes. ¿En qué consistiría ese régimen de transición? El régimen de transición es un régimen pues, que está bastante discutido porque ellos dicen que van a ser como 2 años. Imagínense semejante cosa, Colpensiones administrando el 80% de los recursos de los colombianos. Colpensiones hoy no da abasto con lo que tiene, Claudia Margarita. Cualquier ciudadano que vaya a hacer una gestión en Colpensiones lo sabe. Se demora casi un año en el reconocimiento de una pensión, se pierden las semanas, aparecen mal hechos los giros. Usted no tiene problemas con los fondos privados, pero vaya y mire lo que es en Colpensiones cualquier cosa. No tienen la capacidad de hacerlo. No tienen la capacidad de hacerlo. Pero nuevamente, esto es igualito a lo de la salud. El gobierno no está pensando en que los colombianos tengan una buena pensión. El gobierno está pensando en la plata que va a tener a su disposición. Porque eso sí es también muy importante. Mire que esto se me olvidó explicárselo y es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué le interesa tanto este proyecto al gobierno? Porque le va a dar plata. Alguno dirá, pero ¿por qué le va a dar plata? Porque el gobierno hoy pone, Claudia Margarita, lo que esté faltando para pagar pensiones en Colpensiones, ¿sí? Colpensiones tiene la bolsa de todos, ¿cierto? Y llega y paga todas las pensiones. Y lo que le quede faltando, pues lo tiene que poner el Estado. Pero como van a traer a todos los colombianos, entonces los primeros años no le va a quedar faltando plata. Le va a tocar poner al Estado muy poquitico porque el Estado va a tener la bolsa no le toque llenita. Poner nada. Claro. Entonces, el próximo año Petro recibe, le queda libre. Acuérdese las dos bolsitas que tenemos. La bolsita de todos en Colpensiones y la bolsita del presupuesto general de la nación, de los impuestos que pagamos. Entonces, cuando la bolsita esta se pone chiquita, esta bolsita tiene que pasarle platica para que alcance. Pero si esta bolsita se pone gorda, pues esta otra bolsita le va a tener que poner, pero apenas un poquitico, porque ya está bien gordita con la plata de los colombianos. Entonces, esta plata del presupuesto general se nos libera. Si a mí me tocaba echarle 5 dedos y ya solo me toca echarle uno, me quedan 4 para gastarme. 4.2 billones de pesos le quedan el próximo año a Petro para gastarse y en el 2025 5.2 billones de pesos. Y de aquí al 2070 son 256 billones de pesos que le va a quedar en esta manito libres al gobierno para que se los gasten lo que quiera y la deuda, adivine Claudia Margarita, para sus hijitos, para mi hijita, para los hijos de los colombianos, para tus nietos, que van a estar endeudadísimos desde que nazcan. Y cuando hablamos de los problemas demográficos y del mercado laboral, no anotamos uno que también es hoy un problema, porque la migración, senadora, el año pasado hubo la mayor tasa de migraciones, de emigraciones, es decir, colombianos saliendo hacia el exterior, la mayoría de ellos jóvenes. Yo el otro día haciendo un análisis con un amigo porque tengo muchos amigos jóvenes que se quieren ir, sobre todo en estas regiones, y me decían, no, es que nos vamos para Canadá que tiene un sistema hoy una apertura de recepción para recibir migrantes enorme. Yo decía, claro, ellos están también, entre otras cosas, coadyuvando con esos inmigrantes a la dinámica de su mercado laboral porque están llevando mano de obra y a la dinámica de sus sistemas de seguridad social, porque esa gente que llega a trabajar, llega a pagar impuestos y a cotizar en los sistemas de seguridad social que de alguna manera sostienen el país, mientras nosotros vamos quedando con el hueco. Entonces yo creo que, senadora, ha sido muy claro cuáles son esos riesgos más importantes que tiene el proyecto. Para finalizar, quisiera pues tu voz, digamos, de cuál va a ser la postura de la bancada, cómo sientes el ambiente, crees que el Congreso lo va a pasar, no lo va a pasar, qué tan bueno o malo es el ambiente de esto, qué pueden esperar los colombianos, crees tú, del Congreso en las próximas semanas, o en la próxima semana. Ay, Claudia Margarita, es una pregunta tan difícil, Claudia Margarita, porque uno no sabe cómo se va a comportar el Congreso. Sin embargo, yo veo que han repartido muchos puestos, han repartido mucha plata. Mi opinión es que esa reforma va a pasar y va a pasar como el gobierno la quiere, que es
cogiéndose la plata, que les quede plata libre, gastándose tus ahorros pensionales, los míos, en pagar pensiones y dejándole la deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que ese es un desastre. A mí, ¿qué me gustaría? Que hubieran hecho unas mesas de concertación. Mire, es bueno quitarle los subsidios a las altas pensiones. Eso lo hace la reforma de Gustavo Petro, hasta 3. Habría que llevarlo hasta 1, porque es que el Estado no tiene por qué subsidiar a las personas que tienen más o menos recursos. Subsidiemos al colombiano que no llega a la pensión de su salario mínimo, al adulto mayor, a esa persona que cotizó la mitad de la vida, pero que se quedó después desempleado y no va a llegar. Ahí es donde debiera estar el esfuerzo de los colombianos. Entonces yo sí quisiera, hubiera querido que hubiera habido una concertación. Mire, a mí se me ocurre que el mejor sistema que podría tener Colombia es Colpensiones, solo va a pensionar personas de salario mínimo o menos. ¿Por qué digo menos? Aquellos que están en el régimen semicontributivo, donde pueden terminar con una renta vitalicia un poco más pequeña o con la devolución de fondos sobre la base de que los fondos sean privados, individuales y por lo tanto te reconozcan el rendimiento del dinero en la plata. Porque es que lo que hace el gobierno es una cosa muy compleja, que es cogerse toda la plata y después decir, es mía, ¿no? Entonces no tiene que reconocer que la usó, ni cuánto costó, ni nada, porque como toda es de él. Entonces yo creo que aquí podríamos, es decir, es posible diseñar un buen sistema con los defectos que tenemos para ir saliendo de esta crisis y para irle garantizando a los colombianos más jóvenes que no van a tener una bomba que les va a explotar en su cara y que los va a dejar en un país inviable. Pero el gobierno no tiene interés, como no tiene interés de conversar de ningún tema, de hablar de nada. Ellos quieren lo que ellos quieren y el resto no importa, porque detrás del gobierno lo que hay es un fanatismo ideológico, pero sobre todo un interés desaforado de controlar los recursos, no de los servicios que puedan tener los colombianos. Bueno, realmente es bastante preocupante. Yo creo que todos tenemos que estar muy atentos, la ciudadanía movilizarse. Hay un llamado al 21 de abril para que la ciudadanía Domingo, nuevamente salga. no hay excusa para nadie. Los necesitamos en las calles. Ese que quiere defender su sistema de salud, que quiere defender sus pensiones, que quiere defender la seguridad en su tierra, lo esperamos el 21. Es el momento donde Colombia tiene que unirse para defender la democracia. Claudia Margarita, yo tengo la impresión de que este gobierno inició ya un segundo tiempo, que empezó con el nombramiento de los más radicales seguidores del petrismo en los altos cargos, la salida de todas las personas de centro que acompañaron este proyecto. Y ahora viene la toma de posesión de las empresas cuando no les gusta que las empresas asuman cosas distintas. ¿Qué le parece lo que le quieren hacer a la Federación Nacional de Cafeteros, Claudia Margarita? Una Absurdo. entidad que ya Y a casi toda la 100 pared de años, calidad. 100 años sirviéndole a los cafeteros, que tiene algunos defectos, por supuesto que sí, que hay que arreglarle cosas, pues como todo, porque todo en la vida es susceptible de ir mejorando, pero uno irla a acabar, quitarle los parafiscales y dañar la Federación de Cafeteros porque no le gusta el gerente. ¿Y qué le parece a usted ese cese al fuego donde le están entregando el país a estos violentos y le dan la bienvenida a los nuevos bloques y dicen que tienen derecho a crear nuevos frentes? Uno sí empieza a sentir que estamos iniciando un camino antidemocrático, una crisis de ruptura institucional. Y por eso, en este momento, todos los colombianos, independientemente de nuestro partido, independientemente de nuestra afiliación ideológica, tenemos que pensar en cómo preservamos a Colombia y su democracia. Y creo que la marcha del 21 es el primer gran evento para que lo hagamos todos unidos. Así es, a defender el orden constitucional establecido, a defender las instituciones, la democracia y la libertad. Creo, ¡Viva la senadora, que libertad, ese es el carajo! llamado final. Muchísimas gracias, senadora, por este espacio. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Creo que nos van a servir muchísimo. Vamos a estar muy atentas, muy atentos todos a lo que pase en estos días en el Congreso de la República y espero podamos volver a tener la oportunidad de conversar contigo los importantes sucesos del país. Un Yo saludo muy siempre especial para feliz. todas las personas que se conectaron. Gracias a ti, Claudia Margarita, siempre feliz de poder hablar contigo, que representas todo lo bueno para el Cesar y para Colombia. Tengo toda la fe en tu liderazgo, en tu inteligencia y sobre todo en tu amor por Colombia. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, senadora.